Esta es la presentación de la cuarta tarea de la materia de anatomía. Y el primer tema que voy a tocar va a ser la región parotidia. La región parotidia es la parte posterolateral de la región facial. Esta está limitada superiormente por el arco cigomático, posteriormente por el oído externo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, medialmente por la rama de la mandíbula, anteriormente por el borde anterior del músculo macetero e inferiormente por el ángulo y el borde inferior de la mandíbula. La región parotidia comprende la glándula parótida y su conducto, el plexo parotidio del nervio facial, la vena retromandibular, la arteria carótida externa y el músculo macetero. Ahora voy a hablar acerca de la glándula parótida, la inervación de esta y las estructuras que se relacionan con esta. Bien, para empezar, la glándula parótida es la mayor de las tres glándulas salivales pares. La glándula parótida está rodeada por una cápsula facial fuerte y resistente, que se le conoce como la fascia vaina o cápsula parotidia, que deriva de la lámina superficial de la fascia cervical profunda. La glándula parótida tiene una forma triangular, porque el área que ocupa, que se conoce como el lecho parotídeo, es anterior e inferior al miato acústico externo, donde forma una cuña entre la rama de la mandíbula y el proceso mastoides. El conducto parotidio discurre horizontalmente desde el borde anterior de la glándula. Al llegar al borde anterior del macetero, el conducto gira medialmente, atraviesa el buccinador y penetra en la cavidad bucal por un pequeño orificio frente al segundo molar maxilar. Inmersos en el parénquima de la glándula parótida, desde la superficie a la profundidad, se hallan el plexo parotídeo del nervio facial, NC7 y sus ramos, la vena retromandibular y la arteria carótida externa. Y sobre la fascia parotidia y dentro de la glándula se encuentran los nódulos linfáticos parotídeos. Aunque el plexo parotídeo del NC7 se halla inmerso en la glándula, esto no lo inerva. Es el nervio auriculotemporal, un ramo del NC3, que es el que está estrechamente relacionado con la glándula parótida y discurre superiormente a ella, junto con los vasos temporales superficiales. El nervio auriculotemporal y el nervio auricular mayor, eso es un ramo del plexo cervical que está compuesto por fibras de nervios espinales C2 y C3, inervan la fascia parotidia y la piel suprayacente. Las fibras parasimpáticas postsinápticas discurren desde el ganglio a la glándula, vehiculadas por el nervio auriculotemporal, y las fibras simpáticas derivan de los ganglios cervicales a través del plexo nervioso carotídeo externo. La actividad vasomotora de estas fibras puede reducir la secreción de la glándula. Las fibras nerviosas sensitivas llegan a la glándula a través de los nervios auricular mayor y auriculotemporal. Ahora voy a hablar un poco acerca de la región temporal y la región infratemporal. La región temporal incluye el área lateral de lo que es la piel cabelluda y los tejidos blandos profundos que cubren la fosa temporal del cráneo, superiormente al arco cigomático. En esta se encuentra la fosa temporal, que está ocupada principalmente por la porción superior del músculo temporal. Esta está limitada posteriormente y superiormente por las líneas temporales, anteriormente por los huesos frontales cigomáticos, lateralmente por el arco cigomático e inferiormente por la cresta infratemporal. El piso de la fosa temporal está constituido por partes de los cuatro huesos que forman el terión, que son el hueso frontal, parietal, temporal y el ala mayor del esfenoides. El músculo temporal, en forma de abanico, se origina en el piso óseo y la fascia temporal suprayacente, que constituye el techo de la fosa temporal. Esta potente fascia cubre el hueso temporal y se inserta superiormente en la línea temporal superior. Inferiormente, la fascia se desdobla en dos capas, que se insertan en las cajas lateral y medial del arco cigomático. Además, la fascia temporal se fija superiormente en el arco cigomático. Cuando el potente músculo macetero se inserta en el borde inferior del arco, se contrae y ejerce una fuerte tracción hacia abajo sobre el arco cigomático, la fascia temporal aporta resistencia. En el área infratemporal se encuentra la fosa intratemporal, que es un espacio de forma irregular situado profunda e inferiormente al arco cigomático, profundamente la rama de la mandíbula y posteriormente al maxilar. Esta fosa comunica la fosa temporal a través del espacio entre el arco cigomático y los huesos del cráneo. Los límites de la fosa intratemporal son lateralmente la rama de la mandíbula, medialmente la lámina lateral del proceso pterigoide, anteriormente la cara posterior del maxilar, posteriormente la placa timpánica y los procesos mastoides y estiloides del hueso temporal, superiormente la cara inferior del ala mayor del esfenoides, e inferiormente el punto de inserción del músculo pterigoideo medial de la mandíbula cerca del ángulo.
de la mandíbula. Esta fosa contiene la parte inferior del músculo temporal, los músculos pterigoideos lateral y medial, la arteria maxilar, el plexo venoso pterigoideo, los nervios mandibular, alveolar inferior, lingual, bucal y la cuerda del tímpano, junto con el ganglio óptico. Ahora hablaré acerca de la articulación temporomandibular. Para empezar, la articulación temporomandibular es una articulación sinovial de tipo ganglio modificada, que permite unos movimientos de deslizamiento o traslación y un pequeño grado de rotación o giro. Además de los movimientos de flexión, que es la elevación, y extensión, que es el descenso, que son típicos de los gínglimos. Las superficies articulares óseas que intervienen son la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal superiormente, y la cabeza de la mandíbula inferiormente. Aquí están. La membrana fibrosa laxa de la cápsula articular se une a los bordes del cartílago articular sobre el hueso temporal y en torno al cuello de la mandíbula, en esta y esta zona. Las dos superficies articulares óseas se hallan completamente separadas por un fibrocartílago interpuesto, que se conoce como el disco articular, que es esta zona de aquí. Este se encuentra unido en su periferia a la cara interna de la cápsula fibrosa. Esto crea dos compartimientos o cavidades articulares, que son la superior y la inferior, que son separadas y revestidas por las membranas sinoviales superior e inferior. Esta articulación puede producir 5 diferentes movimientos, que son la elevación, el descenso, la protrusión, la retrusión y los movimientos laterales. Si se juntan el movimiento de elevación y retrusión, da como resultado cuando la boca está cerrada. El movimiento de retrusión es cuando podemos mover la mandíbula hacia adelante. El movimiento de descenso es el movimiento que se crea cuando abrimos la boca. Y los movimientos laterales es tratar de mover la mandíbula de un lado a otro, ya sea izquierda o derecha. Ahora hablaré acerca de los músculos que intervienen en la masticación. Los movimientos de la articulación temporomandibular se deben principalmente a los músculos de la masticación. Estos músculos son 4, que son el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoides medial y lateral, que se desarrollan a partir del mesodermo del primer arco faríngeo embrionario. Y por consiguiente, todos ellos reciben inervación por parte del nervio de dicho arco, que es el nervio mandibular o el nervio motor de la mandíbula. Viendo las funciones de cada uno, voy a empezar por el temporal, que es este de aquí. El músculo temporal eleva la mandíbula y la cierra. Las fibras posteriores más horizontales son las primeras que tiran hacia atrás de la mandíbula. El músculo macetero, que es este de aquí, tiene la función de que eleva la mandíbula y la cierra, al igual que la anterior, y sus fibras superficiales contribuyen de forma limitada en la protrusión de la mandíbula. El músculo pterigoideo lateral, que es este de aquí, tiene la función de que cuando actúan bilateralmente protruyen la mandíbula y desciende el mentón por ambos lados. Y cuando actúa unilateralmente, por un solo lado, mueve la mandíbula hacia el lado contralateral. La contracción unilateral alterna produce amplios movimientos laterales de masticación. Y por último, tenemos el músculo pterigoideo medial, que es este que se encuentra en esta área de aquí, y su función es que actúa de forma sinérgica con el macetero para elevar la mandíbula. Contribuye a la protrusión. La actividad unilateral alterna de este músculo produce pequeños movimientos de molturación. Ahora hablaré acerca de la inervación y la irrigación en esta área de la articulación temporomandibular. Ok, empezando con la irrigación de esta zona, su arteria principal es la arteria maxilar, que se divide en 3 porciones, que son la porción mandibular, la porción pterigoides y la porción pterigopalatina. La primera porción, que es la porción mandibular, tiene diferentes ramas, como son la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria y la arteria alveolar inferior. Enseguida de esta, la porción pterigoidea tiene también sus respectivas ramas, como la arteria macetérica, las arterias temporales profundas, las ramas pterigoideas y la arteria bucal. Y la última parte de estas tres, que es la pterigopalatina, también tiene sus ramas, que son la arteria alveolar superior posterior, la arteria infraorbitaria, la arteria del conducto pterigoideo, la rama faríngea, la arteria palatina descendiente y por último la arteria esfenopalatina. Estas se encargan de dar irrigación a toda la zona temporomandibular. Y entrando en lo que es la inervación de esta zona, tenemos bastantes nervios.
Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos el nervio mandibular en esta zona, el nervio auriculotemporal, que se encarga también de inervar la glándula parotidia, el nervio lingual, que es este de aquí, el nervio alveolar inferior, el nervio bucal y el nervio miloideo. También está el ganglio óptico, que es el lado medial del nervio B3, el nervio maxilar, el nervio oftálmico, el ganglio del trigémino y el nervio trigémino, que tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. Y eso sería toda la inervación de esta zona. Esa ha sido la presentación de todo mi trabajo. Le agradezco por su atención y ya fue todo. Gracias.